Confebask ve a nuestra gente atemorizada, tiene miedo por las consecuencias de la crisis y da un salto más en su objetivo de romper derechos laborales y sociales. Y el salto que da es que todo aquello que no controla, todo aquello que no se somete, todo aquello que no acepta ser cautivo a lo que el dictado del capital y de los gobiernos deciden, intentar eliminarlo. Aprovechando un Real Decreto que está desarrollando el gobierno español, Confebask plantea eso. Si el sindicalismo no desempeña funciones otorgadas, las funciones que ellos deciden, al sindicalismo se le quita la condición de sindicato. Nuestra convicción es que ese salto cualitativo que da Confebask no se puede hacer si no cuenta con apoyo político. Y la lógica de lo que plantea es la misma lógica que pudimos leer en el documento que elaboró el gobierno vasco hace escasamente un mes para la formación de la mesa de diálogo social. Dicen que al gobierno le corresponde decidir qué es y qué no es lo que el sindicalismo tiene que hacer. ELA nunca va a aceptar eso. Los problemas de la clase trabajadora no terminan en el mundo de la empresa. Y a partir de ahí, nuestra solicitud al Lehendakari es, las preguntas que le dirigimos: ¿está de acuerdo con que si ELA y LAB no acudimos a esa mesa se nos pueda retirar la condición de sindicatos? Siendo esa la solicitud de Confebask, ¿se va a sentar en una mesa de diálogo social con una patronal que pide eso? Si al gobierno vasco le preocupan los derechos fundamentales, esa mesa no se puede constituir.